bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer nuevamente estar aquí en la iglesia de West Palm Beach y bueno, ver la cara de viejos amigos, hermanos en Cristo, en la fe. No sé si Tony ya se fue Tony, estaba por ahí. Me dio mucho gusto de verlo nuevamente. Espero que sigamos orando por él y me da mucho gusto compartir con ustedes este mensaje de este mini campamento que hemos estado disfrutando desde anoche. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de poder estar aquí juntos. Antes de que comencemos a estudiar un poco la palabra del Señor en esta tarde, me gustaría, si son tan amables, de que tuviésemos una oración. Antes de ir de rodillas, quiero pedirles un favor a ustedes como iglesia, como hermanos en la fe. Quiero pedirles un favor bien grande. Anoche cuando estábamos terminando, yo acostumbro siempre cuando vengo a la iglesia a apagar el celular. Eso es lo primero que yo hago, porque yo hablo mucho de los celulares que suenan a veces en los cultos de mi iglesia allá en Tampa, y el menos que quiero que me suene es a mí. No, simplemente cuando terminó el pastor Héctor anoche el tema, salimos afuera y yo chequeé en mi celular y habían varias llamadas perdidas de una joven que nosotros queremos mucho, la queremos como una hija. Ella era una familia muy linda, eran miembros de nuestra iglesia en Tampa, la familia Romero. Ellos se mudaron para Houston, ellos están viviendo ahora en Houston y son miembros de la iglesia Los Tres Ángeles, de la iglesia Venimiento Los Tres Ángeles, del pastor Orlando Enamorado. Entonces la joven, cuando yo hablé con ella, me mandó un mensaje de ese: llámeme, es urgente. Entonces me puse un poquito nervioso y cuando la llamé, ella empezó a llorar y me dijo que su madre le habían detectado cáncer en la matriz. Entonces, ¿qué les puedo yo decir, hermanos? La palabra de Dios dice, esta es la confianza que tenemos en Él, dice 1 Juan 5:14, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo les voy a pedir a ustedes, queridos hermanos, de que llevemos a esta hermana en oración. Ella se llama Dora Romero, la familia Romero, de allí de Houston, Texas. Y pues ellos están muy angustiados, sus hijos están muy angustiados al recibir esta terrible noticia de la salud de su mamá. Si son tan amables, les voy a pedir por favor de que nos arrodillemos. Vamos de rodillas y vamos a orar al Señor por esta petición en especial. Bondadoso Padre Celestial, a veces nos sentimos impotentes, Señor, cuando escuchamos una noticia de algún hermano en la fe, de algún ser querido, de algún familiar que tiene una enfermedad terminante como es el cáncer. Padre Santo, cuando vemos todas estas cosas, nos damos cuenta cada día más la necesidad nuestra de reconsagrar nuestras vidas a ti, Señor, abandonar el pecado en nuestras vidas y entregarnos completamente a ti, Padre Celestial, porque vemos que el pecado, tristemente, lo único que ha traído a este mundo es desgracia, enfermedad, dolor, muerte. Muchos de nuestros seres queridos, muchos de los que estamos aquí tal vez hemos perdido seres queridos que han sido ya arrebatados por la garra de la muerte por causa del pecado, como dice Romanos 6:23, Señor. Por eso le pedimos en esta tarde que usted nos ayude a odiar el pecado con todas las fuerzas, Señor, porque lo único que ha traído a este mundo el pecado es desgracia. Y vemos nuestros hermanos en la fe, vemos familiares nuestros, como en el caso de nuestra hermana Dora Romero, que ha recibido esta triste noticia, Señor, de que tiene un cáncer fase 2, casi fase 3, un cáncer de la matriz, Señor. Sus hijos están desesperados, Señor, no encuentran qué hacer. Pero Padre, clamamos a un Dios todopoderoso
Un Dios que tiene el poder, Señor, para sanar cualquier enfermedad. Amén. Los médicos tal vez pueden decir no hay nada más que hacer. Los médicos tal vez pueden operar, pero no hay esperanza. Pero Padre, para usted no hay nada imposible. Sabemos que usted tiene el poder, Señor, en sus manos. Como dijo el centurión romano, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Amén. Es por eso que clamamos a usted en este momento, Señor Jesús, que si es su voluntad, como dice 1 Juan 5:14, que usted intervenga, Señor, en favor de nuestra querida hermana Dora Romero. Padre Celestial, por favor, si esta enfermedad es para la gloria y la honra de su santo nombre, permita que usted se pueda manifestar en favor de ella. Oramos por su esposo, el hermano Francisco. Oramos por sus hijas, Padre Celestial, que están desesperadas. Consuela el corazón de cada una de sus hijas. Ayúdalas que ellas no puedan perder la fe, Señor, en ti. Que puedan depositar toda su confianza en ti, Padre Celestial. Que sabemos que usted va a responder esta oración que estamos elevando en estos momentos, de acuerdo a su sabiduría y a su voluntad. Gracias por escucharnos, Padre Celestial. Lo rogamos y lo pedimos todo y le damos la gracia en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a meditar en un pequeño estudio. Tal vez muchos de ustedes están familiarizados con él, tal vez otros no lo han escuchado en otras oportunidades. Hablemos un poco acerca de la justicia de Dios. Vamos a meditar un poco acerca de la justicia de Dios. ¿Qué significa la justicia de Dios? El profeta Miqueas dice así: oh hombre, pregunta o dice Miqueas, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de nosotros en esta tarde? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide Jehová de nosotros? Hacer ¿qué? Justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Dios. Y Salomón dice en el libro de Proverbios, ese texto que leí en Miqueas 6:8, Salomón en Proverbios 21:3 dice: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Qué importante es eso. Esa palabra justicia a veces tendemos a verla desde un punto de vista como castigo, reprensión, pero no. Cuando la Biblia habla de justicia, en hebreo, tzedek, está hablando de una persona recta en todo el sentido moral, justa o justo, o justicia, o purificar, también significa esa palabra. Hay una cita que yo la he leído no una vez, no dos veces, muchas veces, que se encuentra en un libro que se llama Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 373 y página 374. Dice así esta declaración, prestemos atención a esta importante cita. Dice la sierva del Señor lo siguiente: el Señor, Dios del cielo, no enviará al mundo sus juicios por la desobediencia y la transgresión antes de haber enviado sus atalayas para que den la amonestación. O sea, Dios es un Dios de amor y misericordia. Él no va a enviar a este mundo sus juicios por la desobediencia y la transgresión del ser humano antes
de él haber enviado sus atalayas para que den la amonestación. Sigue diciendo la declaración: no cerrará el tiempo de gracia. En nuestras versiones o en nuestra lenguaje español dice gracia, pero si vamos al inglés dice probation time, o sea, hay un tiempo de prueba. Dice que no va a cerrar ese tiempo de gracia hasta que el mensaje haya sido proclamado con más claridad. Entonces noten cómo dice ella: la ley de Dios ha de ser magnificada. ¿Qué va a ser magnificada? La ley de Dios. Sus requerimientos han de ser presentados en su verdadero carácter sagrado, para que la gente se vea obligada a decidir en pro o en contra de la verdad. Sin embargo, la obra será abreviada ¿en qué? En justicia. El mensaje de la justicia de Cristo, el pastor Héctor Torres habló de eso anoche. Hizo una mención. Yo dije en mi mente, por favor no siga pastor Héctor, no siga hablando de eso porque me va a robar el tema. Pero él hizo una mención de eso muy importante. Él hizo una pregunta: ¿entendemos el mensaje de la justicia de Cristo? Se habla muy poco de ese mensaje hoy dentro del pueblo de Dios. Y ella dice: el mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel, hermanos. Gloria al Señor. Qué hermosa declaración. ¿Cuál es el mensaje que va a preparar el camino para la venida del Señor? ¿Cuál es? El mensaje de la justicia de Cristo. Yo a veces me hago la pregunta, querida iglesia: si este es el mensaje que va a preparar al mundo para la segunda venida de Cristo, ¿por qué se habla tan poco de este mensaje? ¿Por qué ni se estudia este mensaje? ¿Por qué a veces no lo escuchamos a través de discursos, mensajes, estudios, etcétera? Si este es el mensaje preparatorio, debiera ser el mensaje que más se escucha. ¿Estamos de acuerdo? Si es el mensaje que va a preparar al mundo o al pueblo para recibir a Jesús cuando venga. ¿Cuán a menudo escuchamos un mensaje también que habla del juicio? ¿Por qué no se escuchan estos mensajes como la justicia de Cristo, por ejemplo? ¿Por qué no se habla muy a menudo acerca del juicio investigador dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios? El único pueblo, como decía el pastor Héctor Torres hoy también en la mañana, el único pueblo que Dios le dio todas estas grandes verdades, hermanos, es a esta iglesia adventista. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un mensaje, el mensaje del primer ángel, que dice: temed a Dios y dadle ¿qué? Gloria, porque la hora de su juicio ¿a qué? Ha llegado. Este es el mensaje, la obra del juicio investigador, unido con el mensaje de la justicia de Cristo. Es el mensaje que nos va a preparar a nosotros para recibir a Cristo cuando venga por segunda vez. ¿Por qué Dios está haciendo un juicio? ¿Será que Dios no sabe quién se va a salvar y quién se va a perder? ¿Será que Dios necesita hacer un juicio para saber quién se salva y quién se pierde? Dígame por favor. ¿Sabe quién? ¿Por qué Dios tiene que hacer ese juicio? Porque su carácter, su ley, que es la base de su gobierno, tiene que ser vindicada. ¿Por quién? Por ustedes y por este servidor. ¿Quién les habla? El carácter de Dios es el que está en juicio ahora mismo, hermanos. Y nosotros nos ha llamado Dios para vindicar ese carácter puro y perfecto de su santa ley. Porque dice Pablo en Romanos 7:12: la ley de Jehová es santa, justa y buena. Pero Satanás, hermanos, se ha encargado de mancillar el carácter de Dios, de su ley, por más de 6,000 años. Por eso Dios ha levantado un remanente, o levantará un remanente en el tiempo del fin, que va a vindicar, hermanos, ese carácter. Ese carácter de la ley de Dios va a ser vindicado cuando ustedes y yo tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Sabe que el salmista David le pedía algo a Dios? Algo que
tal vez nosotros no acostumbramos a pedirle al Señor. Le pedimos muchas cosas al Señor, ¿verdad? Pero fíjense en este texto. David le decía al Señor: Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Salmo 7:8. ¿Qué le pedía David al Señor? Que lo juzgara. ¿Por qué le pedía David eso al Señor? Porque David estaba viviendo ¿en qué? En integridad. Estaba viviendo una vida de justicia. Note lo que dice el Salmo 26 del 1 al 3. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Amén. Hermanos, ¿podemos nosotros pedirle en esta tarde eso al Señor? Amén. Nos sentimos confiados de pedirle al Señor que nos juzgue, que nos escudriñe, que nos pruebe, que nos examine. Ustedes saben que el hombre recto, el hombre justo, algún día verá al Señor. Así lo dice el salmista David. Salmo 11:7, voy un poco rápido por factor tiempo. Si quieren anotar los textos, pueden hacerlo. Dice el Salmo 11:7, porque Jehová es justo. ¿Cómo es Jehová? Justo y ama la justicia. Y el hombre recto mirará su rostro. Es muy importante que nosotros entendamos este mensaje hoy, hermanos. Porque si nosotros no estamos viviendo una vida de rectitud, no podremos ver nunca el rostro del Señor. Dice el Salmo 140 y el versículo 13: ciertamente los justos alabarán tu nombre y los rectos morarán en tu presencia. O sea, la Biblia es clara. No hay forma de nosotros debatir estos textos que estamos citando. Y hay muchos otros más, no los podemos leer todos por factor tiempo. El Salmo 11:7 que lo leímos, el hombre recto mirará su rostro. Esa palabra recto en hebreo es yashar. Y yashar significa recto, justo, hombre íntegro, equitativo o rectitud. Es el carácter, queridos hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros debemos de desarrollar si queremos algún día ver el rostro del Señor. El pastor también mencionó a Job. Ustedes recordarán Job capítulo 1. Si quieren me pueden acompañar allí en Job capítulo 1. Vamos a leer algunos textos allí. Job capítulo 1. Leeremos los versículos 1 y el versículo 8. Estas eran las características de este hombre de Dios que se llamó Job. Job capítulo 1. Y fíjense bien, a mí me gusta mucho consultar el hebreo cuando estoy leyendo algunos textos bíblicos, porque es igual que cuando nosotros leemos alguna literatura o alguna porción de algún escrito y no entendemos ciertas palabras, pues lo consultamos con el diccionario. Y el hebreo, pues también la palabra de Dios tiene algunas palabras claves que nosotros deberíamos de siempre consultar para así tener un conocimiento claro de lo que verdaderamente la palabra del Señor está explicando. Job capítulo 1 versículo 1 dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, ¿cómo era Job? Perfecto, dice en nuestras versiones. En hebreo esa palabra perfecto es tamam, que significa o que quiere decir completo, perfecto, sin mancha, inmaculado, pío moralmente. Mire qué características tiene esa palabra de perfecto. O sea, este hombre era un hombre que no tenía, ¿qué cosa? Defectos en su carácter. ¿Y qué más sigue diciendo la palabra del Señor? Allí en el versículo 1. ¿Y qué más era?
y recto. La misma palabra del Salmo 11:7, Yashar. Era perfecto y era recto. ¿Qué más? Temeroso de Dios y apartado del mal. Estas eran las características de Job. ¿Creen ustedes, queridos hermanos, que Dios pide menos de nosotros hoy? ¿Qué ustedes creen? Versículo 8 de Job 1. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y lo repite en el capítulo 2, versículo 3. Usted lo puede leer allí. Muchos hoy piensan que Dios va a rebajar la norma de su ley moral para darle entrada al cielo al pecador no arrepentido. Muchos piensan de esta manera: no te preocupes. Dicen, nosotros guardamos el sábado y ustedes guardan el domingo. Dios no toma en cuenta eso. ¿Qué ustedes creen, queridos hermanos? Cuando nosotros, como pueblo de Dios, llevemos este mensaje y aquellas personas que rechacen la verdad después de haberla escuchado, pues Dios las va a juzgar de acuerdo a esa luz que recibieron y la rechazaron. Mira lo que dice el mismo Job. Dice en Job capítulo 8, versículo 3. Dice: ¿acaso torcerá Dios el derecho? O sea, el juicio, la justicia o su ley. No. Dice: ¿o pervertirá el Todopoderoso la justicia? No. Dice el versículo 4: si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Versículo 6 de Job 8: si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. La palabra de Dios es clara. Dice la Biblia que Dios nunca va a torcer el derecho, nunca va a rebajar, en otras palabras, la norma de su ley. ¿Para qué? Para permitir el pecado en sus hijos o en su pueblo. Dice que Jehová no torcerá el derecho ni pervertirá su justicia. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la justicia de la ley de Dios. El salmista David dice en el Salmo 7:10 las siguientes palabras: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. ¿A quiénes salva Dios? A los rectos de corazón. Dice la sierva del Señor en el libro del Deseado de todas las gentes las siguientes palabras. Cristo dice: todos los que me aborrecen aman la muerte, de acuerdo a Proverbios 8:36. Dios les da la existencia por un tiempo para que desarrollen su carácter y revelen sus principios. O sea, Dios nos da a cada uno de nosotros un tiempo, un probation time, como dice en inglés, para que desarrollemos el carácter divino y que revelemos los principios de la ley moral de Dios en nuestras vidas. Logrado esto, reciben los resultados de su propia elección. Sigue diciendo esta declaración: por una vida de rebelión, Satanás y todos los que se unen con él se colocan de tal manera en desarmonía con Dios que la misma presencia de él es para ellos un fuego consumidor. La gloria de aquel que es amor los destruye. Dios es amor, pero también es un fuego que consumidor. Al principio de la gran controversia, los ángeles no comprendían esto. Si se hubiese dejado a Satanás y su hueste cosechar el pleno resultado de su pecado, habrían perecido. Pero para los seres celestiales no habría sido evidente que ello era el resultado inevitable del pecado. Habría permanecido en su mente una duda en cuanto a la bondad de Dios, como mala semilla para producir su mortífero fruto de pecado y desgracia.
Noten cómo termina esta declaración. Pero no sucederá así cuando la gran controversia termine. Entonces, habiendo sido completado el plan de la redención, oigan bien, cuando Cristo termine el plan de la redención, cuando termine su obra intercesora en el santuario celestial, ¿qué dice? El carácter de Dios quedará revelado a todos los seres creados. Se verá que los preceptos de su ley son perfectos e inmutables. El pecado habrá manifestado entonces su naturaleza, Satanás su carácter. Entonces el exterminio del pecado vindicará el amor de Dios y rehabilitará su honor delante de un universo compuesto de seres que se deleitaban en hacer su voluntad y en cuyo corazón estará su ley. Así que es importante que nosotros tomemos en cuenta lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque una vez termine la gran controversia, el carácter de Dios quedará revelado a todos los seres creados. ¿Cuál carácter, hermanos, necesitamos desarrollar hoy? Nosotros, el carácter de Jehová, el carácter de Cristo. El carácter de Dios, ¿cómo es? ¿Cómo es el carácter de Dios? El carácter de Dios es recto. ¿Pide Dios menos de nosotros? ¿Qué ustedes creen? Dice el Salmo 25, del versículo 8: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. ¿Cómo es el carácter de Jehová? Bueno y recto. También dice el Salmo 119 y el versículo 137: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. O sea, estamos viendo el carácter de Jehová. Es bueno, es recto, es justo. Isaías 26 y el versículo 7 nos dice: el camino del justo es que rectitud. Tú que eres recto, pesa el camino del justo. ¿Qué está queriendo decir el profeta Isaías? Que la norma que Dios va a usar en el día del juicio es prácticamente, que es su ley, por supuesto, es que su propio carácter. Ustedes y yo sabemos que la ley de Dios representa el carácter de Jehová. Y por lo tanto, nosotros tenemos que desarrollar un carácter como el carácter de Dios. Esa es la norma que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Ustedes creen que es demasiado alto? ¿Que Dios es injusto? ¿Saben que eso es lo que ha estado diciendo Satanás por 6.000 años? Que Dios es un Dios injusto, que su ley es injusta, que esa norma es injusta, que nadie puede guardar sus mandamientos. Es por eso que Dios está haciendo un juicio, hermano, investigador en estos momentos, porque va a haber un pueblo remanente en el tiempo del fin que sí va a vindicar el carácter de Dios y sí va a vindicar su ley. Ese pueblo puede ser tú y puedo ser yo en esta tarde. ¿Quiénes van a heredar algún día la tierra nueva que Dios dará a todos los redimidos? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, dijo Pedro, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Solo los justos podrán heredar algún día la tierra donde mora la justicia. ¿O los injustos van a heredar esa tierra? No, queridos hermanos, los justos. Dice Proverbios 2:21: porque los rectos, ahí está la palabra yashar, que la habíamos leído en el Salmo 11, versículo 7, la misma palabra. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Esa palabra perfectos en hebreo, allí en Proverbios 2:21, tamam, ya la habíamos leído antes, perfecto, sin mancha, completo o puro. Esa es la norma que Dios espera de cada uno de nosotros, queridos hermanos. Vamos a ver algunos textos con la misma palabra tamam. En Génesis 6:9, acompáñenme por favor en Génesis
capítulo 6 y el versículo 9. Noten cómo dice. La misma palabra, tamam. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto. Ahí está la palabra tamam. En sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Cómo era Noé? Era justo y era como perfecto. Tamam. Génesis capítulo 17, versículo 1. La misma palabra tamam en hebreo. ¿Se acuerdan cuando Dios llamó a Abraham? Antes era Abraham, era Abraham. Miren lo que dice Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé tamam, perfecto. Ustedes dirán, bueno, eso era para esos hombres del Antiguo Testamento, esos patriarcas. Ya Dios no exige eso de nosotros hoy. ¿Qué ustedes creen? Vayamos a ver qué nos dice Josué. La misma palabra tamam, Josué 24. ¿Se recuerdan de Josué? El líder que usó el Señor después de que Moisés dejó el cargo. Allí en su sermón de despedida, prácticamente, Josué 24, versículo 14, la misma palabra tamam. Mire la exhortación que le hace Josué al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad. ¿Con qué? Integridad, tamam. ¿Cómo debemos servir tú y yo al Señor? ¿A medias? No, el Señor entiende, el Señor sabe que yo tengo un temperamento fuerte porque soy cubano, porque soy dominicano, porque soy colombiano, porque mi madre, cuando estaba embarazada de mí, mi papá le pegaba, y entonces por eso yo nací con este carácter. Y tengo que tomar pastillas soy bipolar, dicen muchos, y tengo que tomar pastillas. Pero el Señor dice: temed a Jehová y servidle con integridad, tamam, y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Hermano, ¿qué tipo de servicio pide Jehová, nuestro Dios, de ti y de mí hoy? Un servicio tamam, perfecto, íntegro. Segunda de Samuel 22:33. Yo lo tuve que buscar en la versión King James, porque nuestras versiones a veces tal vez no le dan la interpretación correcta, pero voy a leer de la versión King James, segunda de Samuel 22:33. Noten lo que dice: Dios es mi fuerza y mi poder, y hace mi camino perfecto. Tamam. Es importante. ¿Quién es el que puede hacer que tu camino y el mío sea perfecto? ¿Quién? Solo Jehová. Salmo 15. Vamos a ver qué nos dice el salmista David. Salmo 15, la misma palabra, tamam. Salmo 15, versículo 1 y versículo 2. Noten cómo dice. Es una pregunta. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién? El que anda ¿en qué? En integridad, tamam, y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Quiénes son los que van a estar algún día en el monte de Jehová? Los que han vivido una vida ¿qué? Perfecta, una vida justa. O sea, han sido cubiertos con la justicia de Cristo. Amén. Usted sabe que Juan ve a los 144,000 sobre el monte Sión. En Apocalipsis capítulo 14. Por eso es que la sierva del Señor dice que tenemos que esforzarnos. Ella tiene una cita en Revión Negra. No sé si esa cita, Pastor Torres, la han traducido alguna vez en español. Ella dice que tenemos que esforzarnos, luchar por estar entre los 144,000.
Salmo 119, versículo 1. Bienaventurados los perfectos, tamán, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Cuántos de nosotros hemos leído Romanos 3:10? ¿Lo han leído ustedes? Ese versículo, muchos dicen, mire, es que aquí el apóstol Pablo dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Hemos hablado de varios hombres como Abraham, como Noé, Josué, Job, que fueron hombres justos, perfectos. Entonces, ¿por qué Pablo escribió no hay justo ni aun uno? Ustedes saben que muchos hoy, aún dentro del pueblo de Dios, usan este texto de Romanos 3:10 para justificar una vida de pecado y desobediencia a Dios. ¿Por qué? Porque dice, mira, aquí dice claramente que no hay ni siquiera uno que pueda ser justo. O sea, estaremos pecando siempre hasta que Cristo venga. Estaremos siempre llenos de defectos en nuestro carácter, porque la Biblia dice claramente aquí que no hay justo ni a uno. ¿Qué quiso decir Pablo cuando escribió esas palabras? Eso significa, queridos hermanos, que nosotros nunca podremos ser justos delante del Señor, delante de Jehová, si no estamos revestidos de la justicia de Cristo. ¿Entendimos eso? ¿Se recuerda cuando Adán y Eva pecaron y se miraron que estaban desnudos? ¿Qué fue lo primero que ellos hicieron? Se taparon con hojas de higuera. Esa es su justicia, eso significa la justicia propia. Pero ¿qué vino Jehová después cuando los llamó? ¿Qué hizo después Jehová, hermano? Los vistió con una piel de un cordero. Esa es la justicia de Cristo. Nosotros tenemos que estar vestidos de la justicia de Cristo. O sea que no hay justo ni a uno no significa que sin estar revestidos de la justicia de Cristo y queriendo tener nuestra propia justicia, simplemente somos como ¿qué? Como trapos de inmundicia delante de la vista de Dios. Representa a aquellos que no quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y que insisten en vivir una vida de rebelión y pecado. O sea que cuando Pablo dijo porque no hay justo ni a uno, significa que usted y yo jamás podremos estar justos, podremos vernos justos delante de Dios teniendo nuestra propia justicia. Tenemos que estar vestidos de la justicia de Cristo. Así lo describe la sierva del Señor con esta declaración. Escuchen esta cita que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 253 y 254. Escuchen, dice: cuando nos sometemos a Cristo, ese es el gran problema con muchos de nosotros tal vez. ¿Por qué nosotros todavía conservamos defectos de carácter por años y años y años en la iglesia? ¿Por qué todavía tal vez tenemos pecados escondidos? Porque no hemos querido someternos a Cristo, hermanos. Ahí está ahí radica el problema. No queremos someter ese carácter a Cristo. No queremos someter ese pecado a Cristo Jesús. Dice, cuando nos sometemos a Cristo, cuando lo hagamos, el corazón se une con su corazón. O sea, el corazón nuestro se va a unir con el corazón de Cristo. La voluntad se fusiona con su voluntad. La mente, oigan bien qué profundas son estas palabras, a veces nosotros ni las entendemos. La mente llega a ser una con su mente. Imaginen, hermanos, el cambio. Ese fue el cambio que experimentó el apóstol Pablo. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 pudo decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive ¿qué? Cristo en mí. Por eso dice aquí, la mente llega a ser una con su mente.
Los pensamientos se sujetan a Él. Vivimos su vida. Ella no dice es imposible que vivamos su vida. Dice vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Oigan bien, queridos hermanos. Entonces, cuando el Señor nos contempla, oigan bien, cuando el Señor nos contempla, Él no ve el vestido de hojas de higuera, que representa mi propia justicia. Por eso Pablo en Romanos 3:10 decía, no hay justo ni aun uno. Él no ve el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, o sea, nuestra propia justicia. Él no ve eso, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Esa es la justicia de Cristo, hermano. La justicia de Cristo no es decir yo creo en Cristo. Si nosotros no estamos viviendo una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios, no tenemos la justicia de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, cuando ustedes y yo seamos llamados a compadecer ante el tribunal de Cristo, tenemos que estar vestidos de la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre, cuando nos mire, el juez, cuando nos mire, no va a ver mi propia justicia, que es trapo de inmundicia, sino que va a ver la justicia de Cristo en mí, hermanos. Amén. Que es la perfecta obediencia a la ley moral de Dios. Por eso es que Apocalipsis, ustedes conocen ese texto y lo han leído 1.000.000 de veces, pero yo se los leo nuevamente a manera de refrescarles sus mentes. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿El que venciere qué? El pecado. Y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto es glorioso, hermanos. Cuando ustedes y este servidor que les habla seamos llamados a compadecer ante el tribunal de Cristo, vamos a estar vestidos de la justicia de Cristo, que es obediencia perfecta a su ley. Cristo nos va a confesar ante su Padre y ante todas las huestes celestiales, hermanos. Y le va a decir, Padre, este hombre o esta mujer es digno de la vida eterna, Señor. Y el Padre dice, no borren su nombre del libro de la vida. Este hombre está viviendo una vida perfecta, una vida de obediencia. Este hombre está, ¿qué cosa? Viviendo la ley de Dios en su vida. Está vindicando mi carácter. Dice Lucas capítulo 1, versículos 5 y 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado como Zacarías, de la clase de Abías. Zacarías, ustedes conocen quién es. Su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Aquí está hablando de los padres de Juan el Bautista. ¿Cómo era el carácter de estos dos ancianos? De acuerdo a Lucas 1:6. Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces la Biblia no se contradice. Los que nos contradecimos somos nosotros, porque Pablo decía en Romanos 3:10, no hay justo ni uno. Y aquí nos está diciendo Lucas 1:5 y 6 que ambos, los padres de Juan el Bautista, ambos eran como justos e irreprensibles delante de Dios. ¿Pero de qué estaban vestidos ellos? De la justicia de Cristo Jesús. Vamos a leer otro texto más en 1 de Juan 3. Acompáñenme por favor, si son tan amables. 1 de Juan capítulo 3, versículo 6 y 7. Noten cómo dice, son textos un poquito fuertes. A veces no lo hemos tal vez digerido bien. 1 de Juan capítulo 3, versículos 6 y 7. Noten cómo dice la escritura. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Tenemos que permanecer en ¿quién? ¿En quién? En Cristo.
¿Solo los sábados? Diariamente. Jesús en Juan 15 que habla de la vid. Yo soy la vid, ¿vosotros qué? El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. Tenemos que permanecer en Cristo. Mire lo que dice el versículo 7 de 1 Juan 3. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es que justo como él es justo. O sea, el carácter que usted y yo tenemos que desarrollar tiene que estar de acuerdo a la norma del carácter de Dios, no menos. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9, noten cómo dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Son palabras, hermanos, que a veces llevamos años leyéndolas, pero quizás no las hemos entendido a cabalidad. Yo voy a volver a leer ese texto porque veo a algunos hermanos que están un poquito inquietos. No se preocupe, ya vamos a terminar. Unos 5 o 10 minutos más terminamos. Pero es un versículo muy importante. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica ¿qué? El pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Eso es muy importante, hermanos. ¿Qué tiene que ocurrir en nuestra vida para nosotros poder alcanzar la victoria sobre nuestros pecados? La experiencia del nuevo nacimiento. Eso fue exactamente lo que le dijo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5. De cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento involucra ¿qué cosa, hermanos? Una mente nueva, una transformación completa. Por eso Pablo pudo decir: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y usted dirá: ¿y cómo se logra eso? Porque yo llevo 20 años viniendo a la iglesia y soy la misma persona desde el primer día que vine a esta iglesia. Todavía le grito a mi esposa, todavía le digo malas insultos a mis compañeros de trabajo, todavía me enojo fácil, me enfogono, como dicen en Puerto Rico. Hermano, la iglesia no cambia a nadie. Usted puede pasar 20, 30 años aquí en la iglesia y su carácter es el mismo desde el primer día que usted puso un pie en esta iglesia. El único que lo puede cambiar a usted es Cristo Jesús. Amén. ¿Y sabe por qué no ha habido un cambio en muchos de nosotros? Porque no hemos sometido nuestro carácter y nuestros pecados a Cristo Jesús. Y someter significa renunciar a ellos completamente. Hay muchos de nosotros que no quieren renunciar a ese pecado o a ese rasgo de carácter. Todavía queremos seguir conservando. Y mientras todavía sigamos conservando ese pecado escondido, ese pecado acariciado, ese mal rasgo de carácter, nunca va a haber un cambio en nuestras vidas. Y vamos a seguir viniendo aquí a la iglesia sábado tras sábado, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años, y seguimos siendo las mismas personas que cuando vinimos a esta iglesia la primera vez. Miren lo que dice el libro de Romanos, el apóstol Pablo, que conocía muy bien lo que es justificación por la fe. Noten lo que dice Romanos capítulo 6. Acompáñenme ahí rapidito. Romanos capítulo 6. Versículo 6 y versículo 7. Miren claramente el apóstol Pablo sabía lo que él estaba hablando de la vieja naturaleza y de la nueva naturaleza. Dice Pablo en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él.
El viejo hombre fue el que tú y yo trajimos cuando entramos por la puerta de esta iglesia la primera vez. Ese fue el viejo hombre. Y ese viejo hombre tiene que ser crucificado, queridos hermanos. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿al qué? Al pecado. O sea, el nuevo hombre no puede seguir sirviendo al pecado. Si todavía nosotros acariciamos el pecado, si todavía el pecado nos atrae, si todavía nos gustan las cosas de este mundo, quiere decir que todavía tenemos la vieja naturaleza, todavía tenemos nuestra propia justicia. Por eso Pablo en Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno. Hasta que no seamos vestidos con la justicia de Cristo, es que podemos ser justos delante de los ojos de Dios. Pero noten lo que dice el versículo 7 de Romanos 6. Porque el que ha muerto ¿a qué? El que ha muerto ha sido justificado ¿de qué? Del pecado. ¿En qué momento usted y yo somos justificados delante de los ojos de Dios? ¿O declarados justos? Cuando hemos, ¿qué cosa? Muerto al pecado. Dios nunca va a perdonar un pecado, hermanos. Ustedes han leído el capítulo en el conflicto de los siglos del juicio investigador, ¿verdad? Exacto. Cuando nuestros registros sean revisados allí en el tribunal de Cristo, en el juicio, cada uno de nuestros pecados, dice la sierva del Señor ahí, que va a decir, perdonado, 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 perdonado. ¿En qué momento Dios perdona tu pecado y mi pecado? Dice claramente Pablo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, para que un pecado sea perdonado en el cielo, tiene que haber sido abandonado. Pecado no renunciado, pecado no abandonado, pecado no perdonado. Es correcto. Primera de Juan 5:4, noten cómo dice. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Para nosotros poder vencer las cosas de este mundo, los placeres de este mundo, Hollywood, telenovelas, deportes, moda del mundo, tenemos que nacer de nuevo. O sea, el nacer de nuevo, hermanos, involucra tener otra mente, una mente nueva. Una cirugía de cerebro, en otras palabras. Dios es el mejor neurocirujano del mundo. Te puede sacar el cerebro antiguo y ponerte un cerebro nuevo. Y al ponerte un cerebro nuevo, ya tú no sientes atracción, como dice la sierva del Señor en el libro Camino a Cristo. Las cosas que tú antes odiabas, ahora amas. Y las cosas que antes amabas, ahora odias. Por eso dice ahí, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tú quieres vencer al mundo. Tú quieres ya no sentir atracción por las cosas del mundo. Pídele a Dios que produzca en tu vida hoy la experiencia del nuevo nacimiento. Amén. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es por fe, hermano. Por eso es justificación por la fe. Es por la fe que Cristo tiene el poder para ayudarte a vencer el mundo, para ayudarte a vencer el pecado en tu vida. Versículo 18 de 1 de Juan 5. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Voy a terminar con un llamado, hermanos, que se encuentra en Filipenses. Si son tan amables, acompáñenme allí para concluir con este último texto. Filipenses capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. Miren lo que dijo el apóstol Pablo. Filipenses 3, 8 y 9. Y ciertamente, dijo Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Pablo perdió todo. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento ¿de qué? De Cristo. Hermanos, nosotros podemos conocer doctrina, podemos conocer teología, pero si no conocemos a Cristo, de nada sirve. Tiene que haber un conocimiento personal con Cristo. Pablo desarrolló ese conocimiento, por eso Jesús en San Juan 17:3 dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pablo estuvo dispuesto a perderlo todo por ese conocimiento. Tenemos que conocer a Cristo Jesús, hermanos. ¿Y cómo se logra ese conocimiento? A través de su palabra. A través de este libro, hermanos. No viendo televisión, no viendo fútbol o deportes. Es a través del estudio de su palabra. Noten cómo dice el versículo 9: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Quiera Dios, hermanos, que nosotros podamos tomar una decisión hoy. Muy pronto se va a cerrar ese tiempo de prueba para cada uno de nosotros. No sabemos cuándo se cerrará, puede ser hoy, mañana, pasado mañana. ¿Cómo está nuestra vida delante de los ojos del Señor? ¿Estamos viviendo una vida de justicia? Quiera el Señor que nosotros podamos decirle al Señor en esta hora que nos dé espíritu de sabiduría, de entrega, que podamos entregarnos al Señor Jesús y podamos someternos a Él para que transforme nuestras vidas. Si es que deseamos algún día encontrarnos con el Señor y ver su rostro. Yo anhelo, hermanos, ver el rostro de mi Señor y Salvador Jesús. Amén. Yo quiero estar entre todos los redimidos. ¿Desearías tú estar entre ellos también? Amén. Cuando oremos, pídele al Señor Jesús que te ayude a renunciar a todo lo que es pecado y a someter toda tu vida a Cristo Jesús, para que Cristo Jesús haga un cambio en tu vida. Mientras no haya ese sometimiento, el Señor Jesús no puede obrar en nuestro favor. Vamos a ir de rodillas, aquellos que puedan. Querido Padre Celestial, Señor, sabemos que la norma de carácter que cada uno de nosotros tiene que desarrollar es de acuerdo a esa ley moral que es justa, santa y buena. Sabemos, Padre, también que por nuestra propia fuerza nosotros no podemos obedecer, por nuestra propia justicia, que es trapo de inmundicia. Es la simiente de Cristo Jesús en nosotros y nos da el poder para vencer, para obedecer esa ley que es justa, santa y buena. Leíamos en el principio de este estudio, Señor, que la justicia de Cristo es el mensaje que ha de preparar al mundo para la segunda venida de Jesús a esta tierra. Le suplicamos, Padre Celestial, por favor, de que usted nos dé el poder de su Santo Espíritu para vencer el pecado en nuestras vidas. Señor, en estos momentos queremos confesar nuestros pecados. Si hay algún pecado que todavía nos tiene esclavos, nos tiene atados, y no hemos podido entregar nuestras vidas completamente a Cristo Jesús, le rogamos, Señor, de que usted nos dé la victoria sobre ese pecado. Amén.
nos dé la fuerza, Señor, para vivir una vida pura y santa delante de sus ojos. Amén. Que podamos de hoy en adelante, Señor, hacer una entrega completa. Que nuestros caracteres, Señor, sean transformados por el poder de Cristo Jesús. Amén. Que podamos ser nuevas criaturas. Como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Queremos nacer de nuevo, Señor, en esta tarde. Ya no queremos seguir practicando el pecado en nuestras vidas. Ya no queremos tener caracteres defectuosos. Queremos tener el carácter de Cristo y queremos reflejar su carácter en nuestro diario vivir, en nuestros hogares, en la escuela, en nuestros trabajos. Que cuando los compañeros de trabajo nos miren, Señor, miren a Cristo en nuestras vidas. Padre Celestial, le suplicamos en esta hora que usted tome control de nuestra mente a partir de hoy. Amén. Que podamos verdaderamente vivir una vida pura y santa delante de sus ojos. Amén. Una vida de perfección, de rectitud, de justicia. Para que algún día podamos ver su rostro, Señor. Amén. Ayúdenos a vindicar su carácter, Señor. Su ley en esta tierra. Porque Satanás nos ha dicho o ha acusado al cristiano, o ha acusado al mundo de que su ley es imperfecta, que es injusta, que nadie la puede guardar. Por favor, Señor, le pedimos que usted nos dé el poder en esta hora para guardar sus mandamientos, guardar su ley y poder vivir una vida de santidad delante de sus ojos. Amén. Gracias por escucharnos, Padre Celestial. Le pido de todo corazón, si hay algún hermano o hermana aquí en esta tarde, algún joven o señorita tal vez, que estén luchando quizás con algún pecado oculto, algún pecado tal vez que nadie lo sabe, que solamente lo sabe usted, Señor. Quizás no lo sabe el esposo, quizás no lo sabe la esposa, quizás no lo sabe el hijo o la hija o los familiares. Te rogamos, Padre, en esta hora de que ese hermano o hermana aquí presente, si ese fuera el caso, que pueda en estos momentos estar confesando ese pecado, Señor, y usted le pueda dar la victoria sobre el pecado, y ese hermano o hermana o joven o señorita pueda ser liberado por el poder de Jesús en esta tarde, Señor. Por favor, Padre Celestial, pedimos su bendición en esta hora. El resto de este día oramos por el pastor Héctor Torres al presentar su tercera disertación en esta hora. Que el Espíritu de Dios, Señor, sea el que hable a través de él. Amén. Lo rogamos y lo pedimos y damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.